Bienvenidos todos y todas a este live súper especial. Tengo el corazón lleno de agradecimiento por esta oportunidad. Vamos a tener hoy a Brigitte Champetier de Rips en este maravilloso live donde vamos a tratar el tema de la migración y el éxito en los negocios. Vamos a tener un poquito de paciencia. Gracias a quienes se están uniendo a este maravilloso live. Bienvenida Brenda, bienvenida Grecia, Liliana. Ok, voy a volver a hacer la invitación. Ya está, ya está. ¡Qué emoción! Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes. Gracias. Gracias por tu invitación. Gracias. Una Gracias a ti, alegría. gracias a ti. Se me conmueve mucho mi corazón con este live, porque te Creo que respeto. es la primera vez, ¿verdad? Pues lo has hecho muy Pero a bien. Enhorabuena. ver, de última. Bueno, quiero presentarte esta comunidad. Esta es una comunidad de emprendedores, empresarios que han recogido en la sistémica herramientas para avanzar. Muchos de ellos son migrantes y es muy significativo para ellos escucharte el día de hoy. Así que bienvenida Brigitte desde Madrid. Gracias por estar aquí. Gracias por esta invitación y voy a ver si puedo aportar un poco de luz, sobre todo de sentido de comprensión de qué es lo que nos toca vivir cuando estamos emigrando, cuando estamos en otro país, ¿no? ¿Y Gracias. qué es lo que nos dice la sistémica? Sí, dime. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué significa tomar al... Ay, Ay, para quienes... espera, ¿Me escuchas? no se te ha oído la pregunta. No, ok. ¿Qué significa tomar? Y después ya no. Ahora sí, Sí, a ver, dime la pregunta. la pregunta es, ¿qué significa tomar al país de origen desde el enfoque de las constelaciones? Vale. Pues mira, es como primero tomar lo que uno es. Tomar es aceptar incondicionalmente, es lo que hay, y además agradecer incondicionalmente, sin ningún matiz, sin ningún pero. Y entonces vemos que nos ayuda a estar en el éxito en nuestra vida, aceptar y agradecer ser hijo de nuestros padres. Y nuestra biología está hecha de los cromosomas de nuestros padres. Somos nuestros padres. Cada hijo es una fusión original diferente de su padre y su madre. ¿Y su padre y su madre de dónde son? Son de un país. Puede ser del mismo país o de dos países distintos. Necesito aceptar incondicionalmente el país de mis padres y el país donde yo he nacido, donde yo he estudiado, donde me han cuidado, el país que me ha ofrecido todos los servicios que tenía. Si tenía muchos, me ha ofrecido mucho. Si tenía pocos, me ha ofrecido poco. Pero el país te ofrece siempre todo lo que tiene, ¿no? Entonces, nuestra partida en la vida viene de cómo estamos agradeciendo padre, madre y país de lo que estamos hechos. Y en un principio, si no nos movemos de nuestro país, nuestra gratitud automática, espontánea hacia nuestro país,
por lo que nos ha dado. Nos ha dado todo lo que sus instituciones han podido. La educación, la salud, todo, ¿no? Pues nuestra compensación va a ser trabajar para este país y a cambio el país nos va a dar el éxito. Allí donde trabajo, no, si trabajo donde tengo una deuda de gratitud, voy a tener éxito. Entonces, nuestro país de origen es allí donde tengo la mayor deuda. Y por lo tanto, ahí está nuestra fuerza de éxito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando algo nos empuja a marcharnos? Para poder tener, digamos, la bendición de nuestro país de origen, necesitamos tener mucha humildad y mucha gratitud hacia nuestro país de origen. Porque la fuerza del país viene de sus hijos, de sus ciudadanos. Cada vez que un país se va, pierde fuerza. Y cuando lo representamos, una cosa era... No te escuchamos, Brigitte. ¿Nos escuchan? Eh, Sí. ahora sí, volvió. Ah, vale. ¿Y ahora? Ahora Pues, sí. pero lo que he dicho no se ha oído. Como los últimos 5 segundos no se escucharon. Bien, vamos a ver. Quizá ahora te lo voy a plantear de otra manera. Ok. Cuando vemos que nos vamos de nuestro país, creemos que es una decisión individual. Pero si vemos que hay miles y miles de personas que hacen lo mismo, es lo que estamos descubriendo hoy en día, que los emigrantes son como una nueva forma de vivir. No ha sido una decisión individual. He formado parte de una gran decisión colectiva que nos ha tocado a muchos. Se te corta, Brigitte. Ahora no te escuchamos. Ok. Sí, sí, sí. Está llamando, entonces he interrumpido Ok, ok. el audio. Entonces, cuando vemos que miles de personas viven lo mismo que yo, es que no estoy viviendo algo individual, estoy viviendo sin saberlo, involuntariamente, inconscientemente, algo del destino colectivo, que en esta generación ha tomado a todas esas personas para formar parte de un gran movimiento de emigración. Y esos movimientos son como grandes corrientes de la humanidad que van compensando. O sea, hace, no sé, 300 años, por ejemplo, que hubo un gran movimiento de población de un continente a otro, pues 300 años más tarde habrá personas que van a vivir justo lo contrario. Por obligación, algunas sí, otras porque no saben, se sienten tomadas por ese movimiento, por esa corriente. No se puede evitar. Estamos allí como al servicio de un gran movimiento de migración de toda la humanidad que ha sido constante desde que existe el ser humano. Como que la inmigración es necesaria para mestizar todas las razas, mestizar todas las culturas, para poder hacer que poco a poco, lentamente el ser humano sea de una sola cultura, de un solo origen común. Entonces, ya no existen culturas primarias, originales. Lo dicen los sociólogos, los etnólogos, ya no existen.
ya los mestizajes han existido desde siempre y siguen cada vez más, ¿no? Y entonces, los que han migrado, por ejemplo yo, eh, hemos sido tomados por ese gran movimiento del destino colectivo a favor de la mezcla de las culturas. ¿Eh? Bien, entonces, eso exige mucha humildad, porque lo que sabemos sobre el éxito se aplica cuando estoy en mi país, pero no se aplica cuando no estoy en mi país. Cuando no estoy en mi país, llego el último a ese país. Independientemente de mi nivel de estudios, de lo que haya hecho antes, llego el último. Y tienen que pasar delante de mí todos los del país que estaban antes que yo. Y yo necesitaré humildemente aceptar mi nuevo lugar, mi lugar de último, agradeciendo a ese nuevo país que me reciba, que me dé un trabajo, que me dé una posibilidad de futuro. Entonces allí es primero respeto y gratitud en el nuevo país. Respeto y gratitud. Y quizá renunciar a las expectativas que tenía en mi país de origen. Cuanto más renuncie, más me va a dar la fuerza del universo, el equilibrio entre dar y recibir. Cuanto más renuncie a mis primeras expectativas, más me lo va a agradecer el universo, haciéndome un regalo que no podían imaginar, a nivel de éxito o a nivel de abundancia, en los dos aspectos. Pero ahora escucho más preguntas tuyas, porque No hay respuesta. es muy Eh, grande. Gracias, Ah, Brigitte. La otra pregunta tiene que ver, ya las personas que están siendo migrantes o que van a migrar, ¿cómo hacer que la migración sea un movimiento hacia el amor? Bueno, acabas de decir la gratitud, pero cuando escucho a los migrantes, es como hay tanta carga de lo que traigo de mi país que está en conflicto, los campos mórficos del propio país de origen, al que estás llegando, y se va diluyendo la conexión con el corazón y con el amor y se va entristeciendo un poco la vida del migrante. Entonces, ¿cómo ayudar a los migrantes o qué mensaje le puedes dar para que se mantengan en sintonía con el amor? entonces quizás sea decir, oye, que estés en tu país o en otro país, estás aquí para crecer, para ser cada vez más adulto, estés donde estés. Entonces, vamos a aprender a soltar la víctima. ¿Sirve de algo quejarse y recordar todo lo que me falta y todo lo que estoy sufriendo? No, porque me impide ver el presente y me impide ver las soluciones que me presenta la vida. Entonces, se pide al migrante como mucho crecimiento, más que si se queda en su país, porque en su país pues ve las cosas de un modo como más natural. Allí te obliga a crecer. Y si no quieres crecer, si no quieres renunciar a ir de víctima, las cosas van a ir mal, mal, mal. Los motivos por los que has inmigrado no van a desaparecer. Mientras que sí desaparecen cuando me rindo, cuando asiento a que eso es lo que me ha tocado. Por todo mi pasado, por la historia de mi país, es lo que me ha tocado. Sí, asiento, agradezco y me pongo en acción. Es eso, ¿eh? Asentir, agradecer y ponerse en la acción. Muy bien. Cuando Asentir, me pongo en agradecer, eso, sí, asentir, agradecer, ponerse en la acción. Las cosas empiezan a cambiar. Dejo de quejarme. Muchas cosas empiezan a ser mucho más ligeras. Y la vida me muestra que ese es el camino. Me lo muestra
dándome algo, un regalo de trabajo, de pareja, lo que sea. La vida siempre me dice sí. O sea, cuando estoy yendo por el buen camino, me lo muestra, ¿no? Entonces, es empezar a sentir, agradecer y respetar el nuevo país. Mira, eso es muy importante. Bert Hellinger da la comparación de que si tú vas a casa de unos amigos que tienen otra cultura, otra religión, otros hábitos, pues les agradeces la invitación y cuidas mucho de hacer todo lo que ellos desean, o sea, respetas sus normas. No impones las tuyas cuando vas a casa de unos. Si, por ejemplo, ellos tienen la costumbre de quitarte los zapatos al entrar, pues lo haces, aunque en tu casa nunca lo hagas. Por gratitud a esa familia que te invita, te abres a sus normas completamente y no impones nunca las tuyas. Yo creo que eso dirías, pues sí, es normal, es por educación, sí. Pero cuando estamos en un nuevo país es exactamente lo mismo. El nuevo país nos recibe como si fuera una nueva familia, alguien concreto, que puede ver, medir nuestro respeto, nuestra apertura a sus costumbres, nuestra humildad en aceptar sus costumbres y no imponer las nuestras. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando me quedo de nuevo conmigo, he crecido mucho, me he enriquecido mucho, porque vuelvo a ser yo, más todas las cosas positivas que me ha enseñado esa nueva cultura. Entonces me siento mucho más rico y más grande que antes. Integro una nueva cultura, una nueva manera de vivir. Mientras que si no acepto la otra manera, a veces como por venganza, ese país es rico, mi país no, ¿qué culpa tiene mi país? Me vengo y no acepto ese país, no acepto sus costumbres, no impongo las mías. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te pones más pequeño, el corazón se cierra, toda tu vida se cierra y las oportunidades se cierran. El país se cierra a ti. Mientras que cuando te abres al país, te abres como con admiración, con entrega, descubriendo una nueva cultura. Tu propia cultura es más respetada por los demás y se abre y tú descubres muchas cosas y a cambio recibes y vas a recibir. Ya es cuando puede empezar éxito en el trabajo, en las relaciones, cuando puede empezar la abundancia, cuando estás en esa actitud de entrega humilde al nuevo país. Qué bello, qué bello, Brigitte, gracias. Mira, nuestra siguiente pregunta es, ¿puede un migrante ser un puente de sanación entre dos países? ¿Y cómo sucede esto? ¿Puede tejerse una reconciliación entre naciones con sus migrantes? Sí, sí, fíjate, es interesante esta pregunta. Perdona que tengo una afonía y no consigo hablar bien. Eh, a veces vemos que el fracaso de un emigrante en su nuevo país es por toda la historia que lleva. Y hasta que no se vea qué historia, qué rencor del pasado lleva contra el nuevo país, por un hecho que haya pasado una guerra o algo de hace 200 años, 300 años o menos, pero que esa persona llevaba en su sistema familiar, en su historia. Se representa en la constelación y la persona en efecto se da cuenta, ay, sí, yo llevaba rencor contra y no sabía por qué y ahora puedo liberar a los antepasados que sufrieron así.
dar las gracias y ser yo reconciliación entre los dos. Y entonces la vida de la persona cambia, pero totalmente ya se vuelve una persona próspera y exitosa en un nuevo país, para agradecerle de haber traído la paz entre los dos países, ¿no? Y mira, algo que estamos viendo, observando, la dificultad que tienen algunos en aceptar que lo que fue la conquista española, pues fue un hecho más que asimilar, integrar y aceptar. Hay personas, bastantes personas hoy en día, porque forman un poco parte de los campos mórficos, que están todavía con la fantasía de que la colonización fue negativa. Cuando vemos la historia de cualquier país, nos damos cuenta que lo que haya pasado en cualquier época, varios años más tarde o generaciones más tarde, todo fue absolutamente necesario y todo está totalmente integrado, transformado, fusionado. Y que los seres de hoy son lo que son gracias a lo que hubo antes. No, no pagando por lo que hubo antes, sino se han transformado gracias a lo que hubo. Entonces, se ve que bastantes personas están perdiendo la posibilidad de éxito con esa fantasía de que España nos hizo daño y debería pagar o algo así. Esto, esa falta de amor, falta de respeto a la realidad. Que las realidades son que los conflictos transforman las vidas siempre para algo mejor. Así son los conflictos. Esas personas están viviendo algo que necesariamente les mete en algo de fracaso. Algún aspecto de su vida está en el fracaso por sentir ese rencor hacia España, por ejemplo, o esa necesidad de venir. Entonces es bueno también poder respetarlo. Tú, la conquista española, los pueblos precolombinos antes, ver cómo todo fue necesario, todo se transformó. Y no hubo ni buenos ni malos, todos fueron necesarios para la construcción del ser humano, ¿no? Creo que eso es un trabajo útil hoy. Esto que dices le hace mucho sentido. Yo soy migrante, Brigitte, y yo me quedé en España después de ir a tu taller de Tarragona de abundancia y dinero. Y, y hoy me dieron un documento de migración para luego tener mi residencia el año que viene, ¿no? Y yo siempre he trabajado en temas de paz y cuando me dices esto, uno le ve sentido también a los movimientos, porque a veces no comprendes que eres parte de un movimiento más grande y cuando lo Eso haces es. con corazón y te rindes, también eso te da propósito y te da un sentido dentro de la historia contemporánea, ¿no? Y te da mucha fuerza para hacer lo que te toca. Y a ti te ha parecido precisamente tu misión. Y ahora tienes mucha fuerza para cumplir con tu misión. Qué bella. Cuando comprendes que no ha sido tu decisión individual, mala suerte, no sé qué. No, era toda una corriente que atraviesa la humanidad entera. Es que tú formas parte y que eres una luz dentro de esa gran corriente de migración necesaria para que sea vivido como un nuevo movimiento de éxito, pero que exige mucho a cada uno, que exige más que si se queda uno en su país.
Así es. porque es abrirse a otro país, a otras costumbres, soltar las nuestras, abrirnos a otro. Y luego hay otra cosa difícil, mira, que vemos que de un modo espontáneo el éxito viene cuando vivo y trabajo en mi país de origen. Entonces, en el nuevo país, casi nadie tiene éxito. Solo los que tienen mucho crecimiento, muchas comprensiones, sino que la mayoría no van a tener éxito y van a estar solo en la supervivencia. Pero están tomados al servicio del destino colectivo y tienen que vivirlo así. Entonces, esa primera generación va a sufrir, pues va a estar como sacrificada en la supervivencia. La segunda generación, según la educación que hayan dado sus padres, depende de la educación que le hayan dado sus padres. Si los padres les invitan a adaptarse, a integrarse en la nueva sociedad, esos hijos ya pueden tener éxito en ese nuevo país, porque ya tienen una deuda hacia ese país. Ya han nacido allí, han vivido la escuela, la salud, todo, ya tienen una deuda hacia el país. Y entonces podrán trabajar con éxito. Si la familia en su educación transmite a sus hijos: solo sé fiel a tu país de origen, a tu religión de origen, a tu cultura de origen, la segunda generación ni la tercera se podrán adaptar nunca, porque se sentirán traidores a sus padres si quieren trabajar en ese nuevo país para agradecer todo lo que ese país les ha dado. Entonces allí es la gran responsabilidad de los padres de cómo educan a la segunda generación que van a tener en ese país, ¿no? Gracias, Brigitte. Esta pregunta tiene que ver más con qué lugar tiene el éxito de un migrante en la sanación de la historia familiar. Porque tú has dicho algo muy valioso, que un migrante, migrar es una gran invitación a ser adulto, a dar tu 100, a poner de ti muchísimo. ¿Y eso cómo implica en la sanación de la familia? Eh, cada vez que la persona está en sí a lo que me toque, o sí a lo que me toca, está creando sanación en su sistema familiar, ¿vale? Cada vez que la persona está viviendo las fuerzas del amor, el respeto a los antiguos, incluyendo a todos, agradeciendo, lo que son las fuerzas del amor y sobre todo a sentir a todo, está sanando su pasado. Y entonces todo su sistema familiar le está agradecida, le está llena de emoción, de amor por ese descendiente, que viva lo que viva, está en el sí, en la gratitud, en el respeto. Y esté en el éxito o no, depende de la actitud del descendiente. Es la actitud del descendiente lo que sana el sistema familiar. Gracias, Brigitte. Brigitte, ¿qué necesita un emprendedor, alguien que migró para poder hacer empresa y ser exitoso como migrante, como emprendedor y o como empresario a donde llegó, a donde migró? Ya, ya. Pues va a ser un poco lo que he dicho antes, que fundamentalmente esté en la humildad, esté en el asentimiento y en la gratitud hacia lo que le puede dar ese país. Y que acepte que él llega el último. ¿Que tiene propuestas maravillosas? Sí, pero no van a ser reconocidas esas propuestas hasta que le toque su turno. Entonces, cuanto más asienta, más agradezca, antes le llega su turno, antes lo verán.
aunque al principio pues no hace en absoluto lo que le tocaba hacer, lo que sabía hacer, pero si se rinde, si está en la gratitud, en el respeto, eh, rápidamente le van a ver. Pero para eso es que nos exige mucho, nos exige renunciar a nuestras expectativas, renunciar a las expectativas, sino tomar lo que la vida, las nuevas oportunidades que la vida nos da. Mis expectativas eran válidas en mi país de origen. Luego he ido pensando, bueno, en el futuro país voy a hacer tal y cual. No, esas expectativas no son válidas. Voy al nuevo país, lo respeto, asiento, agradezco todo lo que me propone y tomo lo que me propone, aunque sea muy poquito, pero o muy bajo el nivel de lo que me propone. Pero con eso empiezo a entenderle, empiezo a vivir, empiezo a agradecer de verdad. Y la vida cambia y me ofrece algo mayor, cada vez algo mayor. Y cada vez algo que se acerca más a lo que yo deseaba. Y que incluso después va a ser mucho más de lo que yo deseaba. Pero es importante soltar las expectativas. Y eso es muy doloroso. Es muy difícil de decir de parte de un coach, por ejemplo. Si no, ábrete al nuevo país. Ábrete. Mira la oportunidad que te da aquí, allá. Toma esas oportunidades. Pero tiene mucho de renunciar a una parte de la identidad y dejar que otra parte de ti nazca, ¿no? Sí, pero te das cuenta que no es tu identidad, sino ilusiones que tú te habías hecho sobre ti misma. Mira, y de todos modos, en general, no siempre. La identidad que nos creamos en la infancia, en la adolescencia, a los 30 y 40 años teníamos que cambiar. No siempre, pero muy a menudo. Y esa meta que nos habíamos creado se vuelve un freno. La vida nos muestra otras cosas. Y a partir de los 30, 40 años, uno descubre la vida de verdad. La descubre en su país o en otro país. Entonces es como una gran revolución interior. ¿Y ahora qué hago? Entonces, allí la ayuda de las constelaciones serán muy grandes para que la persona suelte todo lo que no es de ella y se abra a lo que va a ser para ella, solamente lo que es para ella, lo que es lo esencial para ella. Puede ser su emprendimiento. Muchas veces no será. Muchas veces no Muchas será. veces tendrá que renunciar. Y abrirse a algo diferente, que al cabo de unos años la vida le va a ofrecer eso es muchísimo mejor. Pero para eso necesita un apoyo. Por ejemplo, el apoyo de las constelaciones. Poder estar seguro de que es bueno soltar eso, representarlo, vivir con su guía y qué es lo que le dice su guía. Nuestro guía siempre nos dice lo que es bueno para nosotros y nos lleva hacia nuestra misión. Entonces, enseñar a las personas a vivir con su guía, enseñar a las personas a representar lo que están viviendo para comprender por dónde ir, por ahí o por allí. Las constelaciones van a tener un papel muy grande para esas buenas tomas de decisiones, que son muy difíciles, que no son evidentes. Claro. Si fuera en nuestro país de origen, serían claras, pero fuera de nuestro país de origen ya las cosas cambian.
ya el nuevo país nos pide una adaptación a algo diferente. Y que como somos diferentes de todos los de ese nuevo país, vamos a tener también una misión diferente. Tu misión es ayudar a los inmigrantes. Pues necesariamente es una misión diferente de todos los españoles. Solo eres tú la que puede hacer eso, por ejemplo. Lo que dices es fascinante, Brigitte, porque algo que a veces tenemos los emprendedores es persistir, Sí, persistir. sí, Y a veces cuando quieres hacer algo que te apasiona y no están dadas las condiciones, se sufre mucho. Entonces, esto que dices es muy importante en cuanto a la utilidad de las constelaciones, poder darnos cuenta que a veces es el momento de soltar y abrirnos no, a un movimiento en donde podemos servir realmente a la vida como están dispuestas las cosas, ¿no? sí, de acuerdo, sí. Pero fíjate que ese persistir también existe cuando ya estás en lo que te toca hacer, pero que al principio vas a tardar muchos años en conseguirlo. Muchos años. Y mucho más años que si estuvieras en tu país. Entonces, esa fuerza, esa entrega de persistencia, de constancia, de entrega al- a la nueva misión es fundamental. Sin esperar, sin desear resultados, eh, solamente lo suficiente, ves que es lo suficiente al principio para sobrevivir y que cuando lo vives es que es tu camino. Entonces luego no te preguntas si son 3 años, 5, 10 años sin brillar para nada. No, en otro país todo es más lento. Y eso es toda una escuela de humildad grande. En tu país podrás subir todas las etapas muy rápidamente. En otro país no. Es todo un aprendizaje. Y entonces todo ese aprendizaje va a pasar a tus descendientes. No solamente a tus descendientes, a toda la raza humana. Estamos siempre en resonancia. Aprender que en las nuevas condiciones que impone la vida, las cosas son más difíciles. Las cosas exigen más que si no te mueves, que si te quedas en tu país de origen. Pero se puede decir que has tenido la suerte de tener que emigrar y de descubrir algo diferente que te llena, que te da una fuerza enorme, que te da una amplitud que no habrías conocido en tu país. Entonces, al cabo de un tiempo, agradeces ser esa persona un poco desarraigada, eh, pero que descubre una dimensión del ser humano que no habría conocido si se hubiese quedado en su país. La apertura a otra cultura, entonces te abre a todas las culturas. La apertura a trabajar para el ser humano casi sin expectativas, solamente sintiendo que sí, estoy en mi camino, aunque no vea la abundancia por ahora, pero sé que estoy en mi camino y la constelación o tu guía te dice, sí, es allí, sigue, persiste, porque el camino que te han dado, que te han regalado, es más duro que si hubieras estado en tu país, pero después el regalo que te espera después es inmenso, es mucho más de lo que nunca podías haber estado esperando, ¿no? Muy profundo. Dicen por acá que dicen que lo que dices es muy profundo. Bueno, porque la humildad es algo que, que nos lleva a lugares que a veces no queremos estar, pero que la humildad nos enseña también a ser esenciales. Sí, exacto, esencial. Es que
yo creo que para mí me dio mucho sentido esa imagen de Bergelinger. Vas a la casa de otras personas, te invitan en otra casa. No puedes ir con soberbia. No, si vas a otra casa, otro país es otra casa, tienes que adaptarte a esa otra casa. Tienes que ponerte como, no por debajo, pero sí el último, el que recibe de ellos. No les impones nada. Entonces, si les impones algo tuyo, dicen, mira, la puerta está aquí, ya. Así es. Sí, Eh, Brigitte, hay campos mórficos que son, digamos, inherentes a las culturas a las que llegamos y a veces entramos en sus campos mórficos y nos vamos desconectando un poco de nuestra esencia. ¿Cómo, sí. qué recomendación le das a un migrante para que aprenda a entregarle al país al que llega su historia y tomar lo que le toca, ¿no? No cargar tal vez más de lo que... Ya, sí, pero entonces eso, mira, no te das cuenta, cuando lo vives, no te puedes dar cuenta que ha Claro, sido tomado por un campo mórfico, el inconsciente colectivo, una energía, ¿no? Que te aleja de ti mismo. Es que ha sido tomado, y si ha sido tomado, es para que algún día te puedas dar cuenta, alguien te va a ayudar a verlo con gratitud y decir a ese comportamiento, pues, mira, no me daba cuenta, pero al principio me ayudaste, pero ya he crecido, ya me puedo despedir de eso, me puedo despedir de ese pensamiento, de esa actitud, de ese comportamiento. Con gratitud. No me puedo despedir de nada de un modo eficaz si no es con gratitud. Y entonces me podré alejar de ese campo. Lo mejor allí es la constelación, otra vez, ¿eh? Tienes una herramienta muy poderosa, tú, que es constelar a la gente que tiene problemas de adaptación en la inmigración. Constelar. ¿Cuál es el motivo de ese problema, de esa desadaptación, de esa angustia? Eh, ¿Es de ellos? ¿Es del nuevo país? ¿Es del antiguo país? Tú conoces las constelaciones, ¿no? Por lo que sí, las prácticas, ¿verdad? Pues pienso que es la mejor herramienta para que la gente vea qué es lo que les atrapa, qué es lo que les impide todavía adaptarse. A ver, decir todavía es una tontería, porque va a ser toda la vida, hasta que me muera, va a haber cosas que me retienen. claro. Porque gracias a esas cosas que me retienen, cuando me doy cuenta, las libero y crezco. Entonces, la vida me va a proponer oportunidades de crecimiento todo el tiempo, hasta que me muera. Incluso hasta la muerte puede ser una gran prueba de oportunidad de crecimiento, hasta estar del otro lado, ¿no? Entonces, va a haber múltiples dificultades que voy a encontrar, que siempre se me va a olvidar al principio que están aquí para que crezca, para que lo haga mejor, para que sea más feliz, ¿vale? Primero me voy a enfadar, primero me voy a acomplejar, a mí me sale todo mal. No, es lo que te toca. Hay cosas de tu sistema familiar, hay cosas de tu país, hay cosas del nuevo país que a ti te toca resolver. ¿Ya está? Cuando me doy cuenta de nuevo de eso, digo, no sé cómo lo voy a resolver, pero de acuerdo, me entrego. Sí, lo siento. Y ya es cuando me viene la luz para resolverlo. Y entonces entro en una nueva etapa de prosperidad, de paz, de comprensión, de emprendimiento, ¿no? Y así. Y nuestra vida ya sabemos, ¿no? Es así. Bueno, más bien así.
así, ¿vale? Así. Eh, entonces, bueno, vamos a ir tomando todas las oportunidades para crecer más, para estar más en la abundancia, en el servicio a los demás, en la gratitud a todo lo recibido y la gratitud a ese país que me ha recibido porque me está ofreciendo una posibilidad, primero de sobrevivir y después de ofrecer un servicio a esta sociedad, donde me pide que me integre con toda la riqueza de lo que soy, pero adaptándome a la nueva sociedad, no imponiendo mis criterios, adaptándome. O sea, quiere decir, un esfuerzo permanente, pero es un esfuerzo de alegría, de humanidad, de estar cada vez más integrado, más abierto, ¿sí? Más adulto, más humano. Sí. Brigitte, han preguntado qué significan las grandes deudas o las estafas siendo migrante, cuando te estafan o te llenas de deudas. Suele ser por el pasado que tenemos, por, eh, a ver, las deudas cada vez que uno de nuestros ancestros hizo un daño y no asumió el daño, no lo reparó, un descendiente va a tener deudas para pagar ese daño. Es una forma de pagar el daño de un ancestro. Entonces es lógico que tengamos deudas, porque las deudas nos ayudan a liberar a alguien del pasado. Y toda nuestra vida, o sea, lo sabemos gracias a las constelaciones, es primero liberar a nuestros ancestros. Estaré libre cuando haya liberado los ancestros que a mí me corresponde liberar. Antes no. Entonces, pues, deudas, no solo los emigrantes tienen deudas. ¿Quién no tiene deudas en la sociedad española? O sea, es algo, digamos, lógico hoy en día tener deudas como una manera de pagar, de resolver una situación antigua de un ancestro. Y al revés, si te roban, en general, si te roban es que tus ancestros robaron a otros. Entonces estás compensando en tu vida lo que pasó en generaciones anteriores. ¿Sí? ¿O te choca? Okay, dime. Brigitte, Entonces, sí, esta es una dime. pregunta para los venezolanos. Venezuela ahora actualmente tiene 8 millones de migrantes. ¿Y qué mensajes podrías darle a los venezolanos para que ellos puedan ponerse al servicio de la reconciliación del país? De, Vale, sí, vale. Sí, entonces mira, aquí creo que es importante distinguir el país y la sociedad. El país es la tierra y las raíces. ¿Tú eres venezolana o de qué país eres? venezolana. Vale. Entonces, el país no hace daño a sus ciudadanos. Es la sociedad la que hace daño. La política, los gobiernos, los que hacen daño. Entonces es importante eso porque cambia nuestra manera de relacionarnos con nuestro país. Tu país, el de la tierra, es como una madre. Y es amar a nuestro país, pues como nuestra madre. Y por ejemplo, tú lo sabes, eres venezolana y siempre lo serás. Y sientes ese amor
por todos tus ancestros, todas tus raíces, toda la historia de Venezuela. Y que eso está en ti. Y nadie te lo puede quitar porque es tu identidad. Es tu identidad. Entonces, el país necesita, para crecer, para desarrollarse, a todos sus ciudadanos. Pero cuando la sociedad hace daño, y es el caso, cuando la sociedad de un país hace daño a sus ciudadanos, les expulsa, no les permite vivir, no les permite eh, expandirse, el país, para compensar lo que hace la sociedad, ofrece a alguno de sus ciudadanos el éxito en otro país. Porque lo normal es que el éxito sea en el país de origen, ahí donde tienes deuda. Pero si este país, por su gobierno, por unos gobiernos, por un movimiento de la sociedad, has sufrido tú, tu familia, el país te ofrece el éxito para compensar en otro país. Y es lo que te está ocurriendo a ti. Y a muchos venezolanos. Pero, a ver, allí también depende de la actitud, de la gratitud al país, de amar al país y de amar al país que nos recibe, respetar, agradecer el país que nos está recibiendo y ponerse a su servicio. Sí. Bueno, todo lo que hemos dicho hasta. Claro, totalmente. Sí. Bueno, Brigitte, queríamos agradecerte por este espacio, por tu generosidad. Aquí tienes un montón de saludos desde Venezuela. eh, bueno, muchos cariños. La gente te manda mucho amor, muchas bendiciones. Ya, La gente muy sí, agradecida veo. por tu Y veo que hay preguntas muy interesantes y algunas muy difíciles, muy duras. Que me escriban, yo respondo a todo el mundo, que me escriban en el foro o sí, sobre todo en el foro, porque así siempre son preguntas útiles para mucha gente. Que me escriban en el foro y yo les contestaré. En el foro, ¿Vale? Brigitte, de tu página web, pueden Sí, escribirte. el foro de mi página web, que me escriban allí. ¿Vale? Muy bien. Allí Gracias, con mucho Brigitte. gusto. Siempre en Tarragona, aquí en tu retiro de pareja. Gracias, gracias Gracias Bárbara. por todo lo que, por Bárbara el del camino Mar, que nos ha. gracias. Sí, quedará grabado, ustedes lo van a poner Sí, sí, no va a quedar grabado y ya va a quedar publicado. Apenas cerremos, queda grabado. Gracias, gracias Bárbara, gracias a todos. Que disfruten de sus vidas, de las oportunidades tan extrañas que les da la vida. Agradecerlas, de verdad, merecen la pena, merecen la pena. Claro. Adelante, Gracias, adelante. Brigitte. Muchas bendiciones. Gracias a ti, gracias. Gracias.